Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este octavo video de nuestra serie de homotesia. En el capítulo anterior estuvimos trabajando la representación de vectores en el plano cartesiano y de aquellos que tenían su punto inicial, el origen del sistema, y cómo ponderarlos a través de sus componentes cartesianas. En este video construiremos homotesias de figuras planas en el plano cartesiano con centro de homotesia el origen del sistema. Te voy a presentar algunas construcciones en hojas cuadriculadas, pero también haremos uso de GeoGebra para que puedas visualizar de mejor forma esta construcción. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video educativo. Ya, y una vez que tenemos claro ya cómo se determinan los vectores en el plano y cómo se ponderan en el plano cartesiano, nos vamos de lleno a la construcción de homotesias con centro el origen. Aquí hay algo súper importante, porque quiero trabajar con este cuaderno y después nos vamos a GeoGebra y te voy a mostrar un montón de otras transformaciones. Pero te voy a mostrar aquí, en la serie de videos que nos quedan, dos casos. Esto es súper importante que lo puedas comprender. La homotesia que vamos a trabajar ahora, el centro de homotesia es el origen del sistema. Este centro de homotesia, ¿te acuerdas de este punto donde nosotros dibujábamos los vectores? Ahora va a ser el origen. Y eso es súper importante porque cuando es el origen y te pidan construir esto con este punto de referencia, la ponderación de los vectores va a ser muy simple, ¿ya? Entonces, la lógica de esto, y que quiero que entiendas un poquito cómo lo vamos a trabajar, es que a partir desde el centro de homotesia, para poder construirla, lo que nosotros hacíamos era dibujar, por ejemplo, el vector que va desde el centro hasta este punto A. Fíjate lo que hacíamos ahí, en el plano blanco. Luego dibujamos de aquí, desde el centro hasta el punto B. Luego desde, esto es una flecha, porque es un vector. Luego desde el centro hasta el punto C, de aquí hasta acá. Y luego de eso, desde el centro hasta el punto D. Medíamos, ¿cierto?, el módulo de cada uno de estos vectores. Y luego de eso multiplicamos por el escalar con el cual estábamos trabajando, ¿ya? Entonces, quiero mostrarte ahora que cómo en el plano cartesiano esto se hace mucho más rápido. Primer paso que vas a hacer, vas a determinar o vas a describir y denotar los vectores de acuerdo a sus componentes. Como todos los vectores parten desde el origen, entonces cada uno de estos puntos te va a indicar las componentes del vector. Por ejemplo, el punto A va a tener como componentes, me moví 1, 2, 3 espacios hacia la derecha, 2 hacia arriba, entonces digo, este punto A tiene coordenadas 3,2, por lo tanto el vector va a tener componentes 3,2. ¿Ya? Vamos a hablar del vector A, B, C y D minúscula, haciendo referencia a cada uno de los vértices. Y entonces aquí ya tengo todos los vectores armados. Fíjate que el vector A minúscula es un movimiento que se hace desde el origen, 3 espacios hacia la derecha, 2 hacia arriba, 6 espacios hacia la derecha y 3 hacia arriba es el vector que llega hasta el vértice B, 5 espacios hacia la derecha y 6 hacia arriba, el vector C, y el vector D, 1 espacio hacia la derecha y 4 hacia arriba, ¿ya? Entonces, la construcción de esta homotesia va a ser con un escalar 2. Ya sabemos, y lo hemos dicho hartas veces, que si el escalar es 2, la figura que vamos a dibujar finalmente va a mantener el sentido y va a aumentar de tamaño. Pero fíjate que aquí no vamos a construir, no vamos a determinar ningún módulo, digamos en las hojas blancas, sino que para poder ponderar con este escalar 2 cada uno de estos vectores, lo que vas a hacer es que vas a multiplicar el escalar, el 2, ¿ya?, del primer caso, lo vas a multiplicar por el vector 3,2 y cada una de las componentes vas a multiplicarlas por ese valor. Luego en el vector B, el escalar lo multiplicas por sus componentes, el vector C lo multiplicas por sus componentes, que es 5,6, y el vector D lo multiplicas por sus componentes, que es 1,4. Cada una de las componentes se multiplica por el escalar. ¿Y qué va a ocurrir? Que nosotros vamos a tener ahora este vector ponderado, que vamos a colocar como A', y vamos a colocar aquí una flecha, y basta solamente con multiplicar el escalar. 2 por 3 serían 6, 2 por 2 da
4. Luego, el vector b, b', sus componentes serían 2 por 6 son 12 y 2 por 3 son 6. ¿Ya? El vector c' va a tener como componentes 2 por 5 son 10 y 2 por 6 son 12. Y el vector d' va a tener como componentes 2 por 1 son 2 y 2 por 4, 8. Y estos vectores, estos nuevos vectores que tenemos acá, los vamos a ubicar en el plano y listo. Y no hay nada más que hacer. Ya no calcules módulo, nada. Solamente cada uno de los vectores asociados a los vértices de la figura los tienes que multiplicar por el escalar y ver qué sucede. Veamos. El primer punto es el 6,4 y lo voy a ubicar en el plano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, este punto que tengo aquí, para mí va a ser el punto A'. ¿Por qué? Porque es el homotético de A bajo este escalar con centro el origen. ¿Ya? Este es A'. El B' dice que es 12,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y marcas ahí un punto. Y este para mí sería B'. ¿Ya? El C' es 10,12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Acá, este punto que tenemos aquí arriba sería C'. Y el último punto, que es el 2,8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, acá sería nuestro punto D'. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacíamos en el plano blanco? Vamos a unir entonces los vértices que tenemos acá. Vamos a unir entonces D' con C', acá. Vamos a unir C' con B', aquí. Vamos a unir B' con A', que serían estos dos. Y vamos a unir A' con D'. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Como hemos construido una homotecia, fíjate que la figura resultante que tenemos acá, la azul, es más grande que la figura original porque el escalar con el cual estabas trabajando es positivo y con valor absoluto mayor que 1. Mantuvo el sentido y aumentó de tamaño. Ya, ¿y cómo podríamos comprobar que esto está bien hecho? En el plano cartesiano podemos calcular distancias, pero eso va a ser tema para otro capítulo. Lo vamos a hacer con regla, ¿ya? Rapidito. Fíjate que desde A' hasta B' tengo aquí 4,5 centímetros y desde A hasta B tengo 2,25. Y claro, 4,5 es el doble de 2,5. Si yo mido aquí, desde B' hasta C' tengo 4,5 también. Y aquí tengo 2,25. También se cumple que es el doble. Si midiéramos D' con C', mide el doble de DC, y D' con A' mide el doble de DA. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que recordar, y recuerda, y esto lo vamos a anotar sí o sí, tenemos que mencionar que cuando nosotros hemos construido homotecias con centro el origen, basta solamente multiplicar cada una de las componentes por el escalar con el cual estás trabajando. Ahora, recordar obviamente que la razón entre el lado homotético con el lado original, en este caso nos tiene que dar nuestra constante de proporcionalidad, que es 2. ¿Ya? Vamos a colocar aquí que es la constante y el resultado es 2 o 2 es a 1. Es decir, los lados homotéticos son el doble de los lados originales. El perímetro, que también es una media lineal, el perímetro de la figura homotética dividido por el perímetro de la figura original, también nos va a dar la constante K, que sería 2 es a 1. Es decir, si nosotros midiéramos y determináramos el perímetro de la figura resultante, el perímetro sería el doble del original. ¿Y qué ocurría con el área? ¿Será el doble? No, no es el doble, porque resulta que el área de la figura homotética dividido por el área de la figura original tiene que dar la constante, pero al cuadrado, es decir, 4 es a 1. ¿Por qué 4 es a 1? Porque 2 por 2 son 4, 1 por 1 da 1, por lo tanto la razón es 4 es a 1. ¿Y qué significa que la razón sea 4 es a 1?
Significa que cuando hemos construido esta homotesia con este escalar, el área de la figura resultante es 4 veces mayor que el área de la figura original. Si nosotros pudiéramos calcular con unidades cuadradas cada una de estas áreas, nos daríamos cuenta que esta es 4 veces más grande que la original. ¿Ya? O la razón, si dividimos las áreas, nos tiene que dar 4. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es que, como vamos a utilizar GeoGebra, te voy a mostrar una serie de construcciones de polígonos donde vamos a ubicar, vamos a mirar las coordenadas de los vértices asociados obviamente a los vectores que vamos a construir. GeoGebra nos permite hacer la homotesia de manera mucho más rápida y vamos a sacar conclusiones y vas a determinar cómo se hace la homotesia cuando las figuras tienen centro el origen del sistema. Esto es súper importante porque en el próximo video vamos a trabajar con homotecias donde el centro no es el origen del sistema. ¿Ya? GeoGebra. Fíjate que en todos los videos anteriores nosotros trabajamos en este plano blanco, pero lo que vamos a hacer es generar este sistema de referencia, el X y el Y, donde vamos a trabajar de manera cuadriculada. ¿Ya? Entonces, te voy a mostrar algunos polígonos, te voy a mostrar qué es lo que entrega GeoGebra y cómo vamos a hacer finalmente las homotesias. Y vamos a comprobar que para poder construir una homotesia en el plano cartesiano no es necesario determinar los módulos o las magnitudes de los vectores, sino que basta solamente con trabajar con sus coordenadas. Entonces, cuando nosotros si yo tengo un polígono y voy a dibujar, por ejemplo, un polígono en el segundo cuadrante, vamos a trabajar con un cuadrilátero acá y vamos a hacer una homotesia, ¿ya? de este cuadrilátero. Lo primero que GeoGebra nos entrega de inmediato los lados A, B, C y D, vértices A, B, C y D, y tenemos que mencionar que el centro de homotesia va a ser el punto de coordenadas 0,0, que es el E. Este es el centro de homotesia. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer para construir la homotesia es dibujar vectores que van desde el centro de homotesia hasta cada uno de los vértices y luego de eso, fíjate que ahí GeoGebra de inmediato me va entregando algo súper importante con respecto a GeoGebra es que las coordenadas del vector, fíjate cómo las entrega. Por ejemplo, el vector U, que es el que tengo acá, es el menos 2,1, ¿ya? Sus coordenadas cartesianas, porque el vector U llega hasta el punto A. ¿Ya? Voy a borrar aquí, a ver, para que miremos solamente el vector U, porque lo que me interesa es hacer otra cosa. Entonces, si tengo el vector U, que es el que parte desde el centro de homotesia hasta el vértice, entonces, como el vértice A tiene coordenadas menos 2,1, que es lo que tenemos acá, entonces el vector U, va a tener como componentes menos 2,1, porque ya recuerda que si parte desde el origen, entonces el punto final va a ser las componentes del vector, menos 2,1. Si nosotros dibujamos ahora, fíjate que el punto B es el menos 3,4. Entonces, si nosotros asociamos un vector que va desde el origen hasta el punto B, el programa de inmediato asocia sus coordenadas cartesianas en función de este punto porque el vector parte desde el origen, porque es el movimiento que yo realizo. ¿Ya? Entonces, lo que tendríamos que hacer es dibujar cada uno de los vectores. Sin embargo, para poder hacer una ponderación, basta con multiplicar los vértices de la figura asociados obviamente a estos vectores por el escalar con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces te quiero presentar aquí, vamos a hacer una homotesia, de esta figura, fíjate que ahí se ennegrece, de esta figura, y aquí dice GeoGebra que seleccionamos la figura, en torno a este punto, que es el centro, con un factor de escala. El factor de escala va a ser 3. Por lo tanto, la figura va a mantener sentido y va a aumentar de tamaño. Y va a aumentar al triple. ¿Ya? Apretamos Enter y tenemos entonces nuestra figura resultante. Y veamos qué ocurre con respecto a los vértices y con respecto a los lados. ¿Ya? Fíjate que acá lo que vamos a hacer... Fíjate que acá lo que vamos a hacer es comparar
nuestros vectores resultantes con nuestros vectores, los vectores homotéticos con los vectores iniciales. Podemos también, por ejemplo, alejar un poco esto para poder mirar bien las figuras, ¿ya? Y te das cuenta que finalmente la figura aumentó de tamaño y mantuvo el sentido, pero miremos y hagamos un análisis aquí de los puntos. Nuestro escalar de homotesia era 3, por lo tanto, el punto A de coordenadas menos 2,1, el punto A, menos 2,1, si lo multiplicas por 3, menos 2 por 3 da menos 6 y 1 por 3 da 3. Por lo tanto, el A' se transforma en el menos 6,3. El punto B, que es menos 3,4, si lo multiplicas por 3 da menos 9,12. El punto C, que es menos 6,3, lo multiplicas por 3, me da 18 negativo,9. El menos 5,2, si se multiplica por 3, da menos 15,6. Es decir, cada uno de los vértices originales de la figura tuvimos que multiplicar sus componentes por 3, que era nuestro escalar, para generar los vértices homotéticos. ¿Ya? Los homotéticos. Y los homotéticos van a generar obviamente la figura homotética que tiene el mismo sentido y el tamaño es más grande. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? Y nos fijamos aquí en los segmentos. Todos los prima, A', B', C' y D' son los lados homotéticos. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, tomáramos o consideráramos el lado A', que es 9,49, y lo divides por 3,16, entonces en este caso aproximadamente nos da 3,00. ¿Por qué aparecen los decimales? Por las aproximaciones, ¿ya? Pero me da 3. Es decir, cada uno de los lados homotéticos representan el triple del original. La razón de homotesia es 3. Si calculamos el perímetro de la figura inicial y la figura homotética, su perímetro es más grande, tendría que ser el triple de la figura original. Pero ¿qué pasa ahora con el área? ¿El área será el triple? No, el área no es el triple. Porque el área de la figura inicial es 6 y el área de la figura homotética es, en este caso, 54. ¿Por qué? Porque resulta que si el factor de homotesia era 3, la razón del área es 9, porque es al cuadrado. Por lo tanto, el área aumentó 9 veces. 6 por 9 son 54. Tenemos la construcción de una figura homotética. Es súper simple hacer homotesias con centro el origen. Eso es súper importante, porque basta con multiplicar las coordenadas por el escalar con el cual estás trabajando. Construir una homotesia pero con un escalar negativo. Lo primero que vamos a hacer acá es dibujar un polígono. Vamos a dibujar un polígono en el primer cuadrante y vamos a seleccionar acá puntos al azar, ¿ya? Por ejemplo, aquí, acá, aquí. Puede ser, fíjate que aquí es tan práctico trabajar con GeoGebra que podríamos hacer cualquier figura con la cantidad de puntos que a nosotros se nos ocurre. Por ejemplo, esa figura. Si hacemos una vista algebraica, entonces GeoGebra lo que nos va a entregar son todos los puntos que tenemos acá, todas las coordenadas, ¿ya? Y además lo que nosotros podríamos colocar aquí, algo bien importante, es el área, que lo entrega aquí, 138,71 unidades al cuadrado. Y aquí se agrega el texto, que es el área. Entonces, vamos a mover esto un poquito hacia acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar la homotesia de esta figura, pero con un escalar negativo, y vamos a considerar, por ejemplo, un escalar negativo menos 0,8. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una homotesia de esta figura en torno al origen con un escalar menos 0,8, y obviamente tendrás que mencionar que si el escalar es negativo va a cambiar de sentido y el valor absoluto es menor que 1, por lo tanto disminuye de tamaño. Y aquí está entonces. Ahora, lo importante de esto es que miremos lo que aparece aquí en GeoGebra, porque resulta que, fíjate que nuestro primer punto, el A, que es el 4,4, si yo el 4 lo multiplico por 0,8, nos da como resultado 3,2. Recuerda que era menos 0,8, por lo tanto es menos 3,2. Entonces el 4 multiplicado por menos 0,8 da 3,2 negativo y 3,2 negativo. El punto B de coordenadas 22,8, si el 22 lo multiplico por 0,8, nos va a dar entonces menos 17,6.
porque el escalar era negativo. Y si el 8 lo multiplicas por menos 0,8, te da menos 64. Estos puntos, todos los A', B', aquí, A, acá, A', B', C', D', ¿ya? Todos estos los que están, voy a destacar, todos estos son los puntos homotéticos. Por lo tanto, si ubicamos todos estos puntos en el plano y unimos los vértices, vas a generar la figura homotética, ¿ya? Ahora, ¿cómo se encuentran estas figuras? Cuando el punto, los puntos iniciales, los multiplicas por 0,8 negativo en este caso. Entonces una próxima homotesia en este primer cuadrante y vamos a dibujar entonces un polígono, el que se me ocurra, por ejemplo, un polígono con estas coordenadas. Y acá, ¿ya? Entonces ahí GeoGebra me entrega. El GeoGebra también me da el área, ¿ya? Pues si nosotros colocamos el área en un cuadro, va, aquí, el área de la figura, los 202. Ahora, tenemos los puntos 12,8, 26,4. Si nosotros asociamos, ¿cierto?, un vector a cada una de estas coordenadas, entonces tendríamos el vector, por ejemplo, que parte desde el origen, porque nuestro centro de homotesia va a ser el origen del sistema. Entonces obviamente que si hacemos un vértice se va a asociar a estas coordenadas. Nuestro factor de escala en este caso va a ser, por ejemplo, un 0,6, ¿ya? Y si nosotros hacemos una homotesia de esta figura en torno a este punto con un factor 0,6, significa entonces que la figura mantiene su sentido pero se achica. Y todos los puntos homotéticos, todos los puntos homotéticos, es decir, el A', el B', va, aquí, a ese, el A', el B', C', D' y G' se originan porque los puntos iniciales 12,8 lo tuvimos que multiplicar por este 0,6. 12 por 0,6 es 7,2, 8 por 0,6, 4,8. Y este punto A' es el que nosotros ubicamos en el plano. Se ubican todos los vértices homotéticos y entonces tenemos nuestra construcción lista. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar? Porque si tomamos los puntos homotéticos y se dividen por los originales, 7,2 dividido por 12 te tiene que dar 0,6. 4,8 dividido por 8 tiene que dar 0,6. Lo mismo pasa con cada uno de los vértices. Y recuerda que si el escalar es 0,6, veamos qué ocurre con el área. Porque resulta que si el 72,72 lo divides por 202, no te puede dar 0,6. Porque esa es la razón de las áreas, de los lados y del perímetro. Si el escalar es 0,6, significa que lo elevas al cuadrado y te da 0,36. Por lo tanto, lo que podríamos hacer aquí es que si el área de la figura homotética, 72,72, lo dividimos por 202, aproximadamente nos tiene que dar 0, bueno, en este caso nos dio justo 0,36. ¿Por qué? Porque si el escalar era 0,6, entonces elevado al cuadrado da 0,36. Y así podemos comprobar que la homotesia está bien resuelta. Entonces, si te das cuenta, la homotesia en el plano cartesiano es súper simple. Cuando el centro es el origen, basta con que los vértices originales los multipliques por el escalar. En este video construimos homotesias de figuras planas en el plano cartesiano, pero con centro de homotesia el origen del sistema. Pero ¿qué ocurrirá si el centro de homotesia no es el origen? En el próximo video tendremos que revisar vectores en el plano cartesiano donde su punto inicial no es el origen y cómo determinar sus componentes para luego de eso ponderarlos. Así que te dejo invitado para mirar el próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte a quien lo necesita, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que se encuentren todas y todos muy, pero muy bien.